matemática, eje temático, álgebra y funciones. Ahora veremos cómo escribir expresiones en lenguaje algebraico. Se usa el lenguaje algebraico para representar operaciones y relaciones matemáticas entre números y coeficientes literales. Estos coeficientes literales representan justamente números, pero de los cuales no conocemos su valor. Para representar un número lo representaremos con una letra. En este caso lo representamos con la letra X. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser X, también puede ser Z, W, I, A, B, etc. Cualquier letra. El doble de un número lo representaremos como dos veces ese número, o sea, 2X, o 2Y, 2Z, 2Y, dependiendo de la letra que ocupemos. La mitad de un número se representará como un medio de X, o eso es igual a escribirlo como X dividido por 2. Tenemos que considerar algunos términos para el lenguaje algebraico. Siempre que encontremos las palabras más, excedido, aumentado, agregar o similares, van a significar suma. Por ejemplo, el doble de un número excedido en 5. Escribamos eso. El doble de un número ya sabemos que es 2 veces ese número, 2x, excedido en 5. Este excedido significa el signo más 5. Otros términos importantes que debemos considerar son cuando encontremos las palabras menos, reducido, disminuido, quitar o similares, todos estos términos significan resta. Por ejemplo, el quíntuple de un número disminuido en 3. El quíntuple de un número es multiplicar ese número por 5. Vamos a cambiar la letra, le vamos a llamar i a ese número, por lo tanto, el quíntuple de ese número va a ser 5i. Y eso disminuido en 3. Disminuido, recordemos, significa restar. Es decir, 5i menos 3. Cuando encontremos expresiones como producto, multiplicar o tantas veces, eso significa multiplicación, además de otros vocablos como el doble, el triple, el cuádruplo, el quíntuplo, etc. Veamos un ejemplo. El producto entre un número y el doble del otro. Tenemos el producto y eso nos dice multiplicación. Entre un número, pongámosle a ese número A, y el doble de otro número, pongámosle a ese número B, pero el doble es 2B. Y este producto nos dice que debemos hacer es multiplicarlo, por lo tanto toda esta expresión quedará como A multiplicado por 2B. Otros términos que debemos considerar son cuando aparezca en la expresión el término cociente, razón, fracción o dividido, estos términos significan que debemos hacer una división. También vocablos como la mitad de un número, un tercio, la cuarta parte, un cuarto, etc. Veamos el ejemplo. Dice el cociente entre el triple de un número y el quíntuplo de otro. Tratemos de escribir esta expresión. Vamos a ir en orden. Tenemos un número. Vamos a llamarle z. Pero dice el triple de ese número, por lo tanto 3z. Y dice el quíntuplo de otro número. A ese otro número le vamos a llamar w. Y el quíntuplo de ese número es 5w. Y dice que es el cociente entre el triple de un número, que ya lo conocemos, y el quíntuplo de otro, que también lo conocemos. Por lo tanto, el cociente entre ellos se va a escribir como 3z dividido por 5w.